Muy bien, hace 15 días entonces vimos eso, hace 8 días empezamos con el reglamento, tocamos el primer punto que fue el tema de la gracia, de que pues como misioneros matrimonios debemos estar en estado de gracia, obviamente puede ser muy obvio, pero siempre hay que recordarlo, ¿cierto? Hablamos de que la gracia es lo más importante que puede tener un católico, es tener la gracia santificante, que es solo la puerta de entrada al cielo, y que alguien que no tiene gracia no puede entrar al cielo, porque el requisito para entrar al cielo es que se parezca a Jesús, que se parezca a Cristo. Y si no tienes gracia, o sea, si no tienes a Cristo, pues ¿cómo va a entrar? Entonces es donde tiene sentido esa cita bíblica que dice, pero no te conozco, Señor, pero si yo hice esto, hice lo otro en tu nombre, no te conozco. Entonces la importancia de vivir en gracia, porque así uno evangelice, regale todas sus riquezas, haga la evangelización que sea, si no está en gracia de Dios, no tiene acceso al cielo. Y no son palabras de lazo, sino que la misma Sagrada Escritura lo dice. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 7, él dice que todo el que peca se hace hijo de Satanás. Obviamente se refiere al pecado mortal, porque los hijos de Dios no pecan. Dice San Juan refiriéndose a que los hijos, obviamente venialmente sí, o sea, dice la misma Sagrada Escrituras que el justo peca hasta 7 veces, pero se refiere a los pecados veniales. Pero en cuanto a los pecados mortales, nosotros lo sabemos, pero es requisito. El primer requisito es tener la camiseta blanca, la camiseta de la gracia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahí hablamos pues de algunos comportamientos que de pronto pasan desapercibidos cuando uno lee el reglamento general, pero ya en matrimonios, pues, y en general hay que hacerle fuerza también, que es el tema de cuando una persona utiliza los métodos anticonceptivos o inclusive comercializa con ellos, pues no puede ser misionero, o si no está, o si todavía odia, pues hay que ayudarle en el proceso, o si tiene algunos vicios, pues hay que ayudarle en el proceso, pero definitivamente si no se le ve progreso no puede ser misionero. Hablamos pues de los vicios del cigarrillo, ¿qué más ejemplos poníamos ahí? Ludopatía, alcoholismo, en fin, recuerda que la palabra clave ahí es vicio, ¿cierto? Es vicio. Yo sé que de pronto puede quedar muchas dudas respecto al uso de los métodos anticonceptivos, pero ya vamos a ver cuando hablemos de los métodos anticonceptivos, pues del punto, creo que es como el 6, si no estoy mal, el sexto, ¿cierto? El punto 6, vamos a hablar de eso más a profundidad y vamos a tocarlos ya en el tema, todo desde el ámbito moral, ¿cierto? Hablamos también de la gracia, de que no solamente, ir un poquito más allá, de que no solamente estar en gracia, sino cuidar de no perder el brillo de la gracia. Y hablamos que el brillo de la gracia es lo que toca las almas, o sea, ya no solamente me salva a mí, sino que toca a los demás, y que para conservar ese vicio de la gracia, pues hay que ir mucho más allá. Poníamos el ejemplo de este misionero que no hizo absolutamente nada pecaminoso, pero sí escandalizó un alma que la había evangelizado, ¿cierto? Entonces, alguno puede decir, no, pero entonces todo lo que haga tengo que mirar a ver quién me mira o quién, realmente sí. O sea, y es una de las cosas que hay que dejar claro cuando están las personas en San Lorenzo. El momento en que usted se hace misionero es alguien público, o sea, y es referente. Lo que usted haga pertenece a las almas, es público. Entonces es duro, claro, a todos nos ha costado de alguna manera porque vamos en un proceso de conversión y es como que uno, bueno, no me ha acabado de pulir yo ahora para ser luz de otros, pero el Señor está tan desesperado, la Virgen María no había más que dijo, venga a ver. Hay una cosa que hay que tener muy claro en este tema de la gracia y es, en el brillo de la gracia, primero el Señor preparaba a las personas mucho para que luego brillaran en la gracia. Hoy en estos tiempos que están tan difíciles, el Señor pone a las personas a que brillen en la gracia y se arriesga a que se preparen en el camino. O sea, es tan desesperada la Virgen que dice, no, es que no puedo esperar más, o sea, yo confío en Él y que se pula en el camino, o sea, que no vaya a coger. Y hemos visto, gracias a Dios, en el Carisma de Lazos cómo nos conservamos, debido a que hay liberaciones, la gracia aquí es tan grande, pero nosotros somos conscientes de que estamos todos en un camino de conversión, de que yo puedo acabar de dirigir un retiro, hacer 2 o 3 liberaciones y llego consciente en la comunidad que soy uno más. Eso es lo lindo de Lazo. Distinto en otras partes que uno corre el riesgo de ya por hacer una liberación, ya pensar que ya uno ya está, es el super santo, pero no, tenemos una conciencia de que lo que hacemos es Dios que lo está haciendo y es porque está apurado. Y para eso hay que estar en gracia. ¿Quién como Dios? Tocamos esos puntos y ya vamos a entrar entonces, vamos a entrar en el segundo punto, o el punto B. El reglamento está, la nomenclatura del reglamento está, los 10 encabezados están A, B, C, yo hace 8 días les dije que era 1, 2, 3, ¿cierto? Pero el reglamento es A, B, C, los 10 grandes, ¿cierto? Y luego digo, sí están en orden, porque Rode nos pidió que lo hiciéramos así.
Entonces, en realidad el reglamento no tiene 10, sino que tiene, ¿cuántos puntos, Kate? Más o menos, entre 80 puntos, o sea, son 10 encabezados, como les decía el examen de conciencia, ¿cierto? Que dice, primer mandamiento, y tiene una serie de preguntas, así mismo está el reglamento. Cuando lo tengan ya en las manos físicos, ya lo van a poder ver, ¿listo? Empezamos con el B, ¿cierto? El B. Recuerden que son 10 encabezados. No. Este es el B, podríamos decir que es el 2, ¿cierto? El 2, vamos a ver la introducción del 2 y ya vamos a empezar con el 2.1, 2.2, ¿cierto? Muy bien, la familia misionera cultiva su vida de oración y frecuenta asiduamente los sacramentos. Exacto. En virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y el coloquio personal con Él. El elemento fundamental, no estoy dictando, estoy leyendo solo la introducción para que no me preocupen. El elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres, solo orando juntos con los hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. San Juan Pablo II, Familiaris Consorcio, numeral 60. Escuchemos de nuevo la llamada de Pablo VI, que ha dirigido a las madres y a los padres. Madres, ¿enseñáis a vuestros niños las oraciones del cristianismo? ¿Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para los sacramentos a la primera edad, confesión, comunión y confirmación? ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre? Yo creo que esto es una de las cosas que más puede ayudar en la educación de los hijos, y es el valor del sufrimiento, ¿cierto? Enseñar a ofrecer. No acostumbrarnos a decirle, ay, qué pesar del niño, sino verle sentido cristiano a lo que le pasa. O sea, y puede ser algo sencillo como algo muy grande, pero decirle, a ver, ya lo uniste a Jesús, vamos a hacerlo juntos, vamos a ofrecerle el dolor. Créanme, yo le invito a que hagan el ensayo, de que si su niño se aporreó por algo, obviamente en edades tempranas es mucho más fácil, pero si se aporreó con algo, hágale una oración, pero con fe, de ofrecimiento, y le aseguro que el dolor se le va a pasar rápido. O sea, eso es con fe, y va a aprender el valor del sufrimiento. El día de hoy y mañana, cuando le pase algo, no va a estar llorando detrás de alguien para que lo consuele, sino que va a ir directamente a Cristo. A invocar la ayuda de la Virgen y de los santos, rezáis el rosario en familia, y vosotros, padres, sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la comunidad doméstica, al menos alguna vez. Vuestro ejemplo en la rectitud de pensamiento y de acción, apoyado por alguna oración común, vale una lección de vida, vale un acto de culto, de un mérito. De un mérito singular. Lleváis de este modo la paz interior a los muros domésticos. Pablo VI. Recordar que así edifica la iglesia. Vale un acto de culto, de un mérito singular. Lleváis de este modo la paz al interior de los muros domésticos. ¿Quién como Dios? Ese es Pablo VI. Entonces, la vida de oración familiar es muy importante. La vida de oración familiar se cimienta en la vida de oración matrimonial, ¿cierto? Pero la vida de oración matrimonial se cimienta en la vida de oración personal. Y eso hay que tenerlo claro, porque no se puede llegar a una vida de oración familiar si no hay disposición de los dos, o sea, de ambos. Claro que por momentos la oración tiene que ser aparte por las múltiples ocupaciones, pero sí es bueno, que es lo que trata de decir el reglamento, que se saque un mínimo de espacios para la oración en común. Sobre todo, ¿por qué? Porque la oración es libertad. Hoy, en un mundo donde nos ofrecen libertades en
en los medios de comunicación, en las revistas, a nivel económico, se habla de libertad financiera, se habla de libertad por todas partes, se habla de libertad sexual, se habla de libertad por todos lados, pero nunca el hombre ha sido tan esclavo como hoy, porque es esclavo por dentro. Trata de ser muy libre exteriormente, pero por dentro es esclavo, esclavo de sus pasiones, esclavo, y solo en la oración es la escoba que barre el alma, o sea, que saca el mugre, que quita lo que nos sirve. La oración es realmente el toque de Dios en nuestra alma. Y si en esa oración, entonces nos llenamos, esclavizamos internamente, y lo que transmitimos en la familia y lo que transmitimos en pareja, entonces es esclavitud. Pero cuando hay oración personal, se transmite libertad. Y todo lo hemos experimentado. Uno mismo siente que cuando uno baja en oración, inmediatamente lo siente uno, pero lo siente la familia, ¿o no? Inmediatamente. Y va desde la oración que pinta aquí cotidiana, pero desde utilizar los dones que Dios da para la oración. Por ejemplo, hay muchas mamás que tienen don de lenguas. Qué bueno que en esos momentos donde están las cosas tensas en familia, puedan hablar en lenguas. Hay un momentico, que tiene muchos niños pequeños que está, mejor dicho, el pelo, váyase para el baño y ore en lenguas. Y le garantizo que va a sentir cómo Dios está adentro, cómo Dios le va a ayudar. También hay que apelar a ese tipo de cosas. La oración, no solamente que nosotros podemos hacer, sino la oración que Dios nos ha permitido tener también. Entonces, utilizar esas maneras de oración es válido y necesario, pero partiendo pues de unas cosas vocales sencillas para uno no perderse. ¿Quién como Dios? Les voy a leer, antes de iniciar con los puntos de la oración, del libro Las Virtudes y los Vicios de Concepción Cabrera de Aramida, donde ella habla de la libertad, donde Dios le habla a ella la libertad. La libertad es la más grande aspiración del hombre, pero si se cambian en desorden, lo conduce al despeñadero, al plano inclinado de todos los vicios. La libertad bien entendida consiste en no tenerla, es decir, en la sujeción y en la obediencia. La libertad en su origen divino es muy buena si se lleva por el camino de la rectitud, pero como el hombre inclinado al mal abusa de ella, la convierte en veneno para su alma. La libertad mal entendida lo inclina a todos los vicios. El hombre verdaderamente sabio está sujeto a las leyes divinas, a las humanas y sociales rectas, y la moral es su norma de conducta. El hombre espiritual, que aspira a la perfección, piensa más allá y busca las dulces cadenas de la sujeción y la obediencia. Y atándose con ellas es feliz, porque encuentra entonces el único tesoro que produce la felicidad, es decir, la paz. Enajena lo que tiene de más grande, que es la libertad de acción y la libertad de entendimiento. Y con estas ataduras se desata, y al perder voluntariamente la libertad, la alcanza. Desgraciado del hombre libre que se mueve al viento de sus caprichos y pasiones, dando rienda suelta a todos sus vicios, sin encontrar en su camino el menor obstáculo que lo detenga. Feliz el que sujeto a la razón, a la fe, a la santa obediencia, pisa todo vano deseo y busca en todo la voluntad divina para ponerla en práctica. La libertad humana que se olvida de Dios, nace la soberbia y tiende a la impureza por los apetitos sensuales del hombre. La libertad divina nace la sujeción y la obediencia y tiende la pureza por medio de la limpieza de corazón y de la vida interna y espiritual. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Solo leí un pedacito. Ahí tienen, está en la página, si tienen el libro, en la página 402 de las virtudes y los vicios. Solo en la oración se alcanza la verdadera libertad. Porque solo en la oración, miren, uno se puede quedar solo luchando con las pasiones y a lo máximo puede llegar a estar en tablas, pero solo en la oración Dios es capaz de ayudarle a uno a vencer. Y para la oración pues se necesita un poco de humildad. ¿Cuánto necesitamos orar? Como el aire para respirar. O sea, es que no es negociable, la oración es un requisito, es como el aire para respirar. Si Jesús necesitaba orar, ahora dígame nosotros. Entonces la oración
sobraría colocarla en el reglamento, pero hay que ponerla porque no hay que obviar cosas. Y siempre es bueno recalcar el tema de la oración. Sin la oración, entonces, vamos a vivir esclavos, aunque externamente tratemos de buscar la libertad, inclusive siguiendo los caminos de Dios. Pero si no apelamos a la oración, no vamos a avanzar. La oración es estar en contacto con Dios y estar sujeto a Dios. O sea, la oración es estar sujeto a Dios. Y en la vida de unión con María, pues la oración es muy importante porque en la oración es donde ella va mostrando y va dando emociones. No, Freddy. El micrófono. Recuerden que hay 2 micrófonos para que... Casi me olvida, Juli. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hágale ahí tranquilo que está prendido, ¿cierto? Freddy, mira, lo que pasa es que cuando nosotros personalmente recibí la formación, la consagración con Wilson, él nos compartía que hay una forma de orar todo el día y es hacer un ayuno espiritual. O sea, el día nos regala 24 horas, pero si yo lo sumo con la Eucaristía, el rosario, las oraciones, la lectura espiritual, el Santísimo, o sea, que todo eso me va sumando y cuando menos piense estoy en unión con el Señor directamente y a eso estamos llamados. Cuando usted está en oración completamente, la carga es más llevadera, es más fácil aceptar las cosas que se nos vienen encima y la oración nos permite sostenernos cuando se viene un combate o una tribulación fuerte. Entonces, eso me ha aportado mucho y eso me lo enseñaron desde la consagración. Entonces, yo digo que si nosotros lo aplicáramos como motor propio a cada uno de nosotros, tendríamos demasiado valor agregado ahí. Perfecto, muy bien, Dios te pague. Entonces, mire, el tema de la oración, hablando en ese tema de la libertad, lo primero que hace la oración es quitarnos la venda de los ojos. O sea, lo primero que hace la oración es quitarnos la venda de los ojos. Y podemos ver entonces las cosas, como por decirlo así, con las gafas de Dios. Ver el matrimonio, ver los hijos, ver el trabajo, con los ojos de Dios. Y por eso inclusive pueden haber momentos de unión fuertísimas en medio de la vida cotidiana. Eso es lo que nosotros llamamos vida interior, ¿cierto? El reglamento, este punto que se va a dar, puede tomarse simplemente como que yo hago esto y ya, ¿cierto? Pero no, lo que pinta el reglamento es un punto de partida. ¿Para qué? Para tener vida interior. La vida interior nosotros la tenemos reducida a si voy al Santísimo. Claro que eso es lo más importante. ¿Quién dijo que no? Y cuando uno va a adorar a Jesús, si lo conservas todo el día, pues lo vas a tener contigo, ¿cierto? Conserva en el sentido, obviamente, que lo tengas presente y que le hayas consagrado el día como con la consagración, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una idea de que solamente tenemos vida interior cuando vamos al Santísimo o cuando hacemos el rosario. Y entonces eso no sería vida interior, sino momentos interiores. O sea, una cosa es tener momentos interiores, que es lo que alguien perfectamente puede decir cuando los puntos que vamos a decir, yo hago el rosario y al Santísimo, ya estoy... Pero no, eso serían momentos interiores. Lo que se busca es tener vida interior, ¿cierto? Y esa vida interior, si se le logra transmitir a los hijos, eso seguramente le estamos garantizando el cielo. Y recuerden la frase, sin oración no hay salvación. Esa vida interior no es andar callado toda hora, no es pues que los hijos te necesiten, mami, Estoy orando. no me interrumpas que estoy hablando con Dios. No, no es eso. Esa vida interior es ver a Cristo en todo, en tu esposo, en tus hijos. Y recuerden lo que dijo el Señor en el Evangelio. Todo lo que hiciste con uno de los más pequeños, lo hiciste conmigo. A través de la oración y obtengo la vida interior. ¿Y la vida interior qué es? Es ver a Cristo todo el día, en todas las personas, en el esposo, en la esposa, en los hijos. Entonces ya es distinto cuando yo veo a mi esposo, a mi esposa, lo veo como Cristo. Cambia completamente. Entonces, ven por qué se transforma un hogar cuando se ve a Cristo. ¿Yo cómo voy a tratar mal a Cristo? O sea, ¿yo cómo lo voy a tratar mal? O cómo yo a Cristo, si aparece Cristo en medio de nuestro hogar, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué no haríamos? Mejor dicho, pero es que es real. O sea, es que es real que Cristo está en nuestra casa. Y lo que pasa es que quisiéramos que se apareciera con la forma del Sagrado Corazón y diciendo, mira, hija mía, te tengo un mensaje para el mundo. Pero es que a veces ese Cristo se aparece llorando que no lo calma nadie.
A veces Cristo se aparece en forma de pataleta. Entonces, esa es la importancia de la vida interior. Miren, yo les digo sinceramente, un matrimonio en lazos, un matrimonio misionero, puede llegar a vivir bien. Sí, puede llegar a vivir bien porque ya el pecado a un lado, puede dejar los vicios, en fin. Pero no va a encontrar plenitud si no tiene espiritualidad. O sea, no van a ser plenos. Siempre van a necesitar algo. Pero solo cuando hay espiritualidad hay felicidad. O sea, no le busquen. Solo cuando hay espiritualidad hay felicidad. Entonces, el tema de la oración va mucho más allá de cumplir unas prácticas, por eso lo quería aclarar, porque no se tome como unos puntos ahí, no, es un punto de partida que nos debe llevar a anhelar más a Cristo. Que si Cristo está primero, todo funciona bien. ¿Y como Dios? Bien, entonces vamos a los puntos ya concretamente. Dice, el matrimonio misionero reza diariamente el Santo Rosario meditado, preferiblemente en familia, ya que de esta manera se enseña a los hijos la piedad y el amor a la Virgen María. Familia que reza unida permanece. Aquí, muy bueno si pueden rezar los dos juntos, si pueden rezar en familia. A veces algunos tienen ya hijos grandes que tal vez no quieren rezar el rosario. No hay problema, no se pongan a pelear con ellos. Es que el reglamento dice, venga a ver qué. Pero es que no soy de lazos. No importa, pero aquí viene misionero. No es ponerse a pelear. Más bien es, a ver, vamos a ir haciéndolo. Y en cualquier momento Dios nos puede dar la gracia de que lleguen. Si son hijos pequeños, muy bueno, porque ellos van viendo. Ellos mismos inclusive van pidiendo en el momento en que ya usted no hace el rosario. Ellos mismos dicen, papá, el rosario, mamá, el rosario. Vamos a acostarse sin hacer el rosario. Y yo ya lo hice y no me vieron, pues venga a ver que es mejor volverlo a hacer que no escandalizar. Ya no son capaces de acostarse sin rezar. Exacto, entonces, irlos habituando. Si no se puede, entonces, en pareja, por lo menos individual, ¿cierto? Que no nos quedemos sin hacer el rosario, ¿cierto? No nos quedemos sin hacer el rosario, e ir más allá si se puede en pareja y si se puede en familia, mucho mejor. Aclaro el tema de los hijos grandes, porque algunos matrimonios tienen esa realidad, entonces, no. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago con el reglamento? No, o sea, hágalo usted, háganlo ustedes, y ya los que puedan se van incorporando. Hay un testimonio muy bonito de un señor que llegó y me dijo, Freddy, la embarré, vea, yo en mi casa estoy en un cuarto solo, mi esposa y mis dos hijas me tienen aparte, eso es como si fuera un hotel, porque llegan, me dejan la comida y se van, no me hablan, y sí, yo la embarré, o sea, la verdad la embarré. Entonces, no, dije, yo quiero pues como empezar un cambio, ¿qué hago? Yo, pues, vaya a un retiro, pero eso sí le digo, es de ya, vaya, confiese, empieza a hacer el rosario. Pero todos los días, hágalo sin falta. O sea, si a usted le dicen que para recuperar su familia tiene que ser de rodillas hasta acá, ¿y usted lo haría? Sí, de una. Entonces haga el rosario todos los días. Yo no le pido que vaya de rodillas hasta acá, le pido que lo haga todos los días. Porque a veces nos pasa como el rey ese que le dije, que el Señor me sane. Bueno, vaya, bañese allá, el Señor le dice que vaya allá. Eso. Pero pídame algo más que, no, yo dije que vaya y se bañe allá. Pero eso, que no es capaz de bañarse, no, pues sí, venga a ver, y el Señor lo sanó. A veces nos tumba lo que tenemos en la cabeza. Entonces, ya te voy a dar la palabra. Eso me lo encontré a los 2 meses y me dijo, vea, yo empecé rezando el rosario solo, después se me pegó una hija, después se me pegó la otra, y ya pues mi esposa que hace sola por allá, llegó un día que es que, pues yo que me voy a quedar sola, pase a ver, y empezó a rezar el rosario, y ya fuimos a retiro, y ya, en estos momentos todos están convertiditos, gracias a Dios, por el poder del Santo Rosario. El poder del Rosario también, una señora hace poquito, de una localidad me llegó, Freddy, vea, mi hija se novió con un tipo que no debía, se lo llevó a vivir a la casa. Ahora el tipo no quiere salir, no trabaja, se nos come la comidita, yo tengo que salir a trabajar para llevar, y él se come todo, cuando llegamos no hay nada, mi hija también está, y él dice que no se va. Y él dice que no se va, ya mi hijo, el mayor que no vive con nosotros, dijo que lo sacaba si se avala. Necesito que usted me diga qué hace. Vea, yo le digo, señor, haga el rosario, una novena de rosario. Eso, sí, hágalo con fe, hágalo por esa intención. Me la encontré en un retiro, ella estaba participando pues está empezando a ser misionera, en uno de los retiros, y me dijo, Freddy, vea, al 10º día ese hombre parecía endemoniado, dijo, me voy de esta casa, aquí no me valoran tal cosa, y él que sale y todo el mundo, la fiesta porque se fue. El poder del Santo Rosario. Obviamente el carisma de nosotros no es un rosario a la carrera, sino que es como meditado. Muchos nos han criticado eso, pero ¿por qué tan largo? En fin, ese es el rosario de Lazo, meditado.
Hermano, ibas a participar. ¿Quién como Dios? Ay, como Dios. Pero Freddy, usted decía que no está bien pues obligar a los mayores, a los hijos mayores a rezar el rosario. Pero entonces la pregunta es, a los hijos más pequeños si es bueno hacerle un poco de presión. ¿Cómo? Sí, claro. Inclusive lo que pasa es que no obligándolo como nosotros tenemos la concepción de obligándonos que era... exacto, no como nosotros, sino obligándolos desde una buena motivación. ¿Sí me hago entender? O sea, la motivación obliga. O sea, una buena motivación obliga. Entonces ya vamos a hablar ahorita un poquito de esto, de obviamente ambientar un lugar, pues es claro, si vos coges a un niño y lo pones a rezar aquí, pero en cambio le tenés velitas, una imagen de la Virgen, después ellos mismos van con la velita en la mano, vea. Tener un tiempo prudente con ellos, porque bueno, vamos a rezar 2 casitas, dependiendo de la edad. Hay que... Si les gusta cantar. Miren, hay que... Los cantos también. Miren, si hay que tener algo claro, es que la familia es una comunidad, ¿cierto? Y hay que aprender a dirigirla. Y es el deber de los padres aprender a dirigir una comunidad. Ahí está el hijo que le gusta alargarse y rezar mucho, está el perezosito, está el hijo que no se queda quieto, el otro que es demasiado quieto. Entonces, uno le toca aprender a dirigir eso. Lo lindo es que si nosotros aprovechamos el carisma que tiene Rodri de dirigir lazos, es completamente aplicable a la familia. Ese estilo, esa forma que Dios le ha regalado a Rodri de manejar la comunidad, si uno lo aplica a dirigir una familia, créanme que es certero. O sea, un matrimonio debería estar pendiente de Rodri. O sea, cuando Rodri está, debería estar pendiente cómo hace, cómo trata a la gente, porque es perfectamente aplicable y Rodri es un maestro en manejo comunitario. Si algo le ha ayudado a Lazos a crecer y no dañarse con el crecimiento, es que tenemos un papá que sabe dirigir muy bien su familia. ¿Quién como Dios? A ver, En cuanto a los niños, pues el rosario, yo digo pues que no es bueno imponer, porque así utilizaban anteriormente, que lo imponían y le cogían pereza pues al rosario. Hay, como dice Freddy, muchos métodos y depende del temperamento y del carácter del niño, uno como papá empieza como a buscar una forma creativa para enamorarlos. Hay una opción, por ejemplo, se hacen unos corazones de 10 corazones y ellos los pintan de los colores que ellos quieran. Y se les dice a los niños que escojan el color de una cartulina que quieran y se lo ponen al lado del oratorio. Y ellos en cada Ave María que hagan, le ponen un corazón a Jesús, dependiendo si lo hicieron con amor o lo hicieron mal. Entonces ellos ya empiezan a enamorarse. O sea, es como buscar una creatividad y así los niños se van enamorando. Así es. Yo creo que lo primero es la actitud que uno inclusive inconscientemente puede tener, ¿cierto? Porque es que si uno se sienta, cuando se sienta con ellos, porque no se podrá todos los días, pero cuando se sienta el rosario, ellos ven que es como un alivio para ti, que vos estás contento de hacer el rosario. Entonces ellos van a decir, pero ¿qué es esto que le alegra? Ustedes saben que en las etapas de pequeños, principalmente, pero en todo, los niños ven en uno es la actitud que uno tiene, ¿cierto? Como la emoción que uno tiene. Entonces, ellos aprenden a distinguir qué no le gusta a uno, qué le gusta. Entonces, si uno llega al rosario y lo ven fundido, lo ven acabado, usted está ahí haciendo el rosario. Y, no, pues, ¿esto qué será? Entonces, es una motivación. No vamos a andar mucho en esto porque va según la edad, uno podría decir, bueno, según la edad y podríamos quedarnos, pero lo básico es que tengamos espacios. ¿Quién como Dios? Ya cuando hablemos de la educación de los hijos, vamos a tocar un poquito más profundo de ese tema y ya unido a la liturgia también. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, hermano, ¿tiene el micrófono ahí? Sí. ¿Qué iba a decir yo referente a esto, hombre? Yo digo que la oración, sea el rosario, sea cualquier oración, tiene que ir contagiada de un estilo de vida. Yo creo que uno de los muchachos, a los hijos, más que uno decirles, venga, hagamos esta oración, es mostrarles uno por qué uno está haciendo la oración. Que ellos vean que uno está haciendo la oración porque uno es una persona agradecida con Dios o porque hay que hacer alguna petición y que ellos entiendan. Cuando ellos entienden el sentido de la oración que uno está haciendo, ellos se contagian de eso y automáticamente por lo regular se unen a eso. Lo que pasa es que si uno tiene una vida, digamos, en la que no comparte con ellos la vida que uno tiene,
y va uno a decirles, venga, hagamos esta oración, pues obviamente ellos no van a entender qué es lo que está haciendo el papá o la mamá. Pero cuando ellos entienden todo el sentido de vida que uno lleva, yo creo que ellos entienden de que esa oración que se está haciendo, sea el rosario, sea la Eucaristía, ellos la entienden como que es una expresión de la vida que se está haciendo, que se está viviendo. Perfecto, muy bien. La oración es la base para crecer en el amor a Dios y el prójimo. El matrimonio misionero hará un hogar mariano familiar una vez a la semana. Se realizará con la familia junto al altar, preparando el mensaje de la Virgen del libro del Padre Goy. Un cenáculo. Un cenáculo, Dios te pague, hermano. Entonces, se hará un hogar mariano una vez a la semana. Es importantísimo también sembrar el amor a la Virgen María, ¿cierto? Obviamente el rosario nos ayuda muchísimo, pero hablando del hogar mariano, pues genera un espacio de compartir. Creo que podemos anexar ahí la estructura de cómo se hace un hogar mariano. Aquí hay alguien de hogares marianos, matrimonios. Perfecto, ahí podemos anexar la estructura de cómo se hace el hogar mariano para que, pues, sería muy lindo que ellos aprendan, exacto, los 6 pasos de cómo hacer el hogar mariano y que ellos lo aprendan. Que si es lo mismo, si en edades tempranas, pues ellos se memoricen, primero se hace esto, segundo esto, y ellos mismos por rutina lo van a ir aprendiendo. Si son mayorcitos, pues ir tratando de atraerlos. Y para el hogar mariano, pues el lugar sí es muy importante, ¿cierto? Tener un lugarcito donde pueda, bueno, ya lo vamos a explicar aquí. Entonces, una vez por semana, ¿cierto? Una vez por semana, yo creo que es como justo, o sea, no se está pidiendo pues que se haga todos los días, está pidiendo que una vez por semana se saque el espacio familiar para hacer el hogar mariano. Siguiente, para acrecentar la vida de la gracia en el hogar, los esposos misioneros asistirán diariamente a la misa y procurarán vivir la misa dominical en familia, de manera que esta sea una oportunidad para catequizar a los hijos. Si pueden ir juntos, muy bueno, pero si les toca aparte, no pasa nada, pero que asistamos a la misa todos los días. Y los domingos, sí es pues obviamente asistir a la Eucaristía todos juntos. Como matrimonio misionero consagrado a Jesús por María, los esposos rezarán diariamente las oraciones del consagrado con devoción en renovación de su entrega a la Virgen María. El mismo principio, si pueden juntos, muy bueno, si no pueden juntos, entonces que lo haga cada uno, pero que no falten las oraciones del consagrado. Y enseñárselas a los niños también, ¿cierto? Pues no que se la aprenda todas de una vez, pero sí por lo menos cualquier cosita, cualquier palabra que ellos vayan identificándose con el tema de las oraciones del consagrado. Siguiente. Los esposos misioneros deben hacer la lección divina todos los días, pues a través de la lectura orante de la palabra se escucha la voluntad de Dios para su vida y su familia. Además, se recomienda hacer la lección familiar cada domingo, con el propósito de enseñar a los hijos la importancia de Dios en la vida. Entonces, en semana, muy buenos los que tengan el espacio, porque algunos dirán, no nos queda fácil hacer el rosario juntos o ir a misa juntos, pero sí podemos hacer la lección, o por lo menos la hizo cada uno y compartieron en la noche o en fin. Pero los domingos sí es muy importante hacer la lección divina en familia. Aquí hay que decir que los catecúmenos tienen esa forma de transmitir su espiritualidad y es en las reuniones, ellos le llaman asambleas. Los domingos se reúne toda la familia, el papá preside como, digamos, como sacerdote, como cabeza, lee la palabra de Dios y empieza a que todos compartan como qué le aplica a su vida. Y hay que ver, si quieren busquen videos pues de esto, hay que ver los niños, inclusive chiquitos, los grandes, cómo comparten. O sea, ya cuando se les genera el hábito, ellos comparten, sí, justo eso le pasó a un amiguito mío, que Jesús dice pues como que, o sí o no, no digas, sí está de mano un amiguito mío, por decir mentira, le pasó eso en el colegio, en fin. Pero todos van hablando y el papá va guiando. Y es una tradición que viene de los judíos. Que la Pascua judía
la Pascua judía se sienta el papá de la casa y empieza a contarles la historia de cómo fue la liberación, cómo Dios liberó el pueblo de Israel. Esa es la Pascua. Entonces esa celebración queremos rescatarla, hacerla una práctica en la comunidad, en las familias, que los domingos se lea la palabra de Dios y se haga una lección divina entre todos. Obviamente, habrá algunos niños que hablen más, otros menos, otros que no les gusta, en fin, pero por lo menos empezar, abrir el espacio y ya dejar que Dios atraiga con su palabra. Eso es muy importante para darle el sentido al domingo. Que el domingo no se vuelva, ustedes saben que el domingo se hizo ¿para qué? Para Dios, la familia y el descanso, ¿cierto? Entonces, a veces lo que menos hacemos es Dios. Inclusive haces menos en la familia. Entonces, esto nos ayuda a integrarnos. Aquí dice una recomendación, dice, para la lección familiar se recomienda buscar un espacio adecuado, preferiblemente en medio de un altar de la casa, en el que la familia pueda sentarse en círculo, pedirán el Espíritu Santo, le harán cantos, será papá quien lea el Evangelio y lo compartirá en familia. Para la lección divina, en familia, la Iglesia nos afirma. Por lo tanto, leyendo con fe la Escritura, se lleva a cabo un encuentro con la persona de Jesucristo, que viene a iluminar y transformar nuestras vidas. Leer, escuchar, discutir, practicar y ser cada vez más una familia que pertenece a Cristo. Dice el Evangelio, inclusive es el de hoy, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quién como Dios? Entonces, miren, lo que convirtió a San Francisco Javier fue solo una frase: ¿de qué le vale el hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Dígame donde esa sea la frase que necesita escuchar uno de nuestros hijos para decidirse, no solamente irse de sacerdote, sino para decidirse por Cristo, y nosotros no le estemos dando la oportunidad de encontrarse con Dios en la palabra. Es más, yo creo que es más problema de uno, que sí, miles de ocupaciones, pero de sacar media horita, 20 minutitos de familia, bueno, vamos a hacer la lectura de la palabra. Una palabra de la Sagrada Escritura puede cambiar un niño a tiempo. O sea, puede salvar el alma de un niño a tiempo. Freddy, por ejemplo, en el caso mío, que mi niña tiene 3 añitos, empecé como que a leer el Evangelio con ella y pues como que no era como fácil que llegáramos como a lo que queríamos. Entonces empecé a mirar el Evangelio de todos los días y mirar qué dinámica podía mostrar ese día para el Evangelio. Entonces, el del Evangelio de mañana ya tengo que tener hoy preparado la lección para que ella, desde esta semana que era como lo de quien prende una lámpara y la mete, entonces eso nos tocó irnos a algo oscuro, meter la lámpara bajo la cama y hacer como el ejercicio con ellos. Y a ellos les gusta el tema de esa forma, porque cuando uno, por ejemplo, en esa edad uno les lee a ellos, pues es que hay cosas que les queda complicado llevarlas. Sí, es que ya según las edades, yo no va mirando qué es lo que le capta. Por ejemplo, a esas edades, claro, tiene que ser o dibujos, pues estas Biblias gráficas, o actividades, ¿cierto? Dinámicas que ellos lo pueden relacionar. Ya un poquito más grandecitos. O también mostrarles, ya un poquito más grandecitos, ya son los verbos lo que ellos que caminó. Entonces, bueno, a ver, ¿sobre qué caminó? Sobre el agua. O sea, según las edades, ya lo vamos a ver, pero súper bueno el aporte. ¿Quién como Dios? Para mantener encendido el amor a Dios en los corazones, el matrimonio misionero debe adorar a Jesús sacramentado al menos 1 hora semanal, como lo indica el Reglamento General de Misioneros. Esto que le estoy leyendo en el reglamento general es de los misioneros participantes. Igual pues, siendo matrimonio, indiferente a la camiseta, pues se le pone el matrimonio como, digamos que sabemos que el estado de vida del matrimonio es un poco, con un ritmo más aceleradito en muchos aspectos, entonces por eso se colocó el ritmo del misionero participante. Como lo indica el Reglamento General de Misionero. Además, se recomienda hacer una visita familiar o matrimonial al Santísimo semanalmente, de manera que se convierta en una práctica de devoción de la familia. Qué bueno que dan esos espacios, inclusive a nivel de pareja. Pues muy bueno tener el espacio familiar, pero qué bueno tener espacio también de pareja, hombre. Que van a salir a comer, porque es necesario que un día se busque, pues ya cada
matrimonio busca que tanto ritmo, algunos lo harán mensual, otros lo harán quincenal, al fin, de tener una salidita los dos, pero qué bueno que antes de ir a comer o después de ir a comer, 15 minuticos por el Santísimo, 20 minuticos paseíto por el Santísimo, eso ayuda mucho. Siguiente. Para educar y cultivar la virtud de la piedad, el matrimonio misionero tendrá un altar o un espacio donde se reúnan para orar. Es bueno tener un lugar fijo, ¿cierto? Y qué bueno que sea un altar bien, con una imagen bien bonita, con imágenes de los santos, una cosa bien bonita, con tela, con luces, de manera que inclusive que no sea como un lugar privado, sino que sea un lugar de la casa, o sea, que todos tengan que pasar por ahí, o sea, que visiblemente sea genial pues en la sala, ¿cierto? Pues, que si se va a ir o se va a entrar, estén las imágenes allí. Saben que las imágenes, aunque los hermanos protestantes las critican tanto, son muy importantes dentro del culto que nosotros tenemos, porque nos recuerdan, ¿no? ¿Cuánto no ha recordado uno que es consagrado por la medalla? Ahí sea que uno se esté montando un bus, lo que sea, y le dé duro, uno dice, ¿qué fue? Ah, es que soy consagrado. Entonces, las imágenes ayudan mucho, y en la casa ayuda mucho, en el ambiente también. Tener unas bonitas imágenes, invertirle mucho a eso. A veces nosotros muy descuidados con esos espacios, los altares en la casa, y es lo mismo que si... A ver, ¿qué pasa cuando uno entra a una iglesia y no tiene imágenes? Pues uno es como... Pues está Cristo, sí, obviamente sí, pero como que... Sí, falta algo, sí. Entonces, es lo mismo en nuestras casas, que en nuestras casas no falten las imágenes. El altar, es una recomendación, el altar en el hogar ayuda a crear un ambiente cristiano de oración, devoción, piedad y virtud. Es necesario que los hijos vean rezar a sus padres en el hogar, rezar sin prisas, quedarse en silencio, cerrar los ojos y ponerse rodillas. Los niños captan intuitivamente la importancia de esos momentos y perciben la presencia de Dios en el hogar. Es esencial que se haga con devoción, que no se limite a las palabras, sino que se transforme en hechos y en testimonio de fe. ¿Quién como Dios? Aquí Roy nos sugirió para el altar algunas cosas. Entonces dice, ¿cómo hacer un altar en el hogar? Entonces dice, primero, escoger un lugar ideal. Tiene que ser un lugar que nos invite al recogimiento, a la oración. Cada uno reconoce su casa mejor que nadie y sabe dónde puede encontrar un lugar donde poner el pequeño altar. Segundo, escoger las imágenes que sean representativas para la familia. Debe ser austero, sencillo, en el cual debe tener un crucifijo, la imagen de la Virgen María y San José. Tercero, que la palabra de Dios esté presente. Dios se comunica con nosotros de muchos modos, pero principalmente a través de su palabra. Cuarto, tener santos y reliquias o devocionarios. Quinto, que sea un lugar de oración donde se reúnan para hacer el Santo Rosario en familia, hogar mariano, oración de la mañana, entre otros. ¿Y como Dios? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. ¿Creen que es muy pesado estas? Cuando se ama. Yo creo que simplemente es de volverlo hábitos. O sea, de volverlo hábitos y obviamente, pues, digamos que una persona que entra a San Lorenzo dice, ¿cómo? Pero desde que uno le muestre que es normal y que es un descanso antes para uno llegar a un altar bien bonito después de un día de ruido, del comercio o de carros o lo que sea, llega a un altar bien bonito, eso refresca mucho el alma principalmente. Bien, siguiente. Para transmitir la fe, el matrimonio misionero tendrá un Sagrado Corazón de Jesús en la sala de su casa, como lo pide Santa Margarita María de la Co. Recuerden que la imagen del Sagrado Corazón de Jesús tiene una oración en la iglesia, que es la intronización. ¿Lo sabían? Y es que es una oración que la puede hacer un sacerdote o el padre de familia, pero cuando uno coloca el cuadro del Sagrado Corazón en la casa, se hace toda una oración. O sea, se hace toda una oración
Y lo que busca esta oración es poner en primer lugar a Jesús en el hogar. Y eso se hace en nosotros, Alex y yo cuando nos casamos nos dieron el Sagrado Corazón, y un fraile franciscano, un sacerdote franciscano, nos hizo la oración de intronización, y es preciosísimo. O sea, si no lo han hecho, háganlo por favor. Y muy bueno tener ese Sagrado Corazón visible donde los niños al salir lo toquen, lo vean, en fin. O todo el que llegue, las personas de visita que se impacten, pues, porque a veces tenemos otras cosas en el primer lugar y el Sagrado Corazón de Jesús o no está o está por ahí guardadito. Darle lugar, ponerlo ahí donde la gente pase y lo vea. Y muy bueno, consigue un sacerdote amigo o un fraile que haga la intronización. Está sencillo, en internet vos buscas la plegaria de intronización y ahí te aparece el paso a paso. Y es larguito, es súper bueno, o sea, es muy bonito. Aquí inclusive en el reglamento... Entronización. Sí, yo lo estaba diciendo mal, está bien. Entronización. Entonces dice, primero se prepara la entronización, o sea, tener pues obviamente el cuadro, estar las personas presentes. Luego, antes de entronizarlo se bendice la casa, el sacerdote bendice la casa. Luego se bendice la imagen, que el padre de familia lo sostiene, el sacerdote lo bendice. Luego se hace la entronización de la imagen y es que el padre lo coloca en el lugar donde va a quedar, o sea, se coloca y se hace una oración. Ahí está en el momento con la oración que se hace ahí. Luego se reza el credo, luego se da unas palabras quien está presidiendo la entronización, ya sea el sacerdote o el padre de familia. Se hace una fórmula de consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús, se hace una oración por los ausentes y fallecidos, se hace la consagración de los niños y se hace la oración final. Imagínense en eso. No, en internet, búsquenle, se puede buscar ahí rito de entronización y ahí te aparece todo sin problema. Pero tiene que ser con sacerdote. Pues no podemos hacerlo. No podemos ser nosotros mismos. Puede ser los padres lo pueden hacer, o sea, los papás, pues, exacto. Así ya tengamos el corazón hacia, pues el cuadro hace mucho tiempo. Pues. No hay problema, o sea, se hace el acto de entronización. Es muy bueno el sacerdote por lo que, para bendecir la familia, exacto, para hacer la consagración, pero si no, lo puede hacer lo puede hacer uno también. Y si ya tiene el Sagrado Corazón de Jesús, el cuadro, hace mucho tiempo, no importa, haga el rito, ajá. Pero es importantísimo. Entonces, está en catholic.net, está, y en Así Prensa también. Muy bien, la familia misionera vive la liturgia en unión con la iglesia. Siguiente punto. Ya pasamos pues sobre el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos todavía en el punto de la oración. Sí, todavía estamos en el punto de la oración. O sea, otro guión. Ah, sí, la familia misionera vive la liturgia en unión con la iglesia. Es demasiado importante vivir los tiempos litúrgicos, ¿cierto? El tema de... A ver, díganme ustedes tiempos litúrgicos. Pascua, Adviento, Cuaresma. La Navidad. Entonces, todos estos tiempos es importante que la familia esté como involucrada en esto, ¿cierto? El tema de que no se pase Cuaresma y todo el mundo como que, sí, pues ya viene Semana Santa, no, porque estamos en Cuaresma, ¿cierto? El tema del Adviento, Cuaresma y Adviento, que son preparaciones para unas fiestas grandes. El tema de la Pascua, vive también la Pascua, o sea, el tema de que la Pascua no sea simplemente como que, sí, fuimos a la iglesia, allá hubo un alboroto y ya no. Qué bueno hacer actividades de Pascua en familia también. O sea, la alegría de la Pascua, que los niños digan, ¿cuándo era que llega Pascua otra vez? Hermano, el micrófono, vení. No, era una preguntita.
pero para que quede ahí que es que así le ahorramos eso. Entre este punto de liturgia en unión con la iglesia, ¿tienen contemplado en el reglamento montar las posiciones litúrgicas? Como en la comunidad llega mucho y mucho misionero, entonces muchas veces las posiciones litúrgicas, una vez lo compartí con David Giraldo y me dijo, es importantísimo ese tema porque vamos llegando y de pronto no se tiene como una parte Ya. directa hacia eso. Sí, sí, y en verdad es muy importante el tema de las posturas porque recuerden que Lazos tiene la aprobación hoy precisamente por eso, o sea, por cómo unos misioneros vivían la liturgia. El obispo que tuvo el contacto pues con Lazo y que luego presentó los estatutos y nos ayudó para que tuviéramos la aprobación que tenemos ahora, precisamente fue porque después de una misa, o sea, en una misa vio como unos misioneros de Lazos, pues no tenían camiseta, pero como vivían la liturgia, las posturas, la devoción, o sea, como a tener a Jesús como en el centro y hacerle oración con las posturas también, que después digo, venga, ¿ustedes de dónde son? Ah, nosotros tenemos un grupo, los de Amor Mariano, venga, yo quiero conocer más. Y a la final, pues, este obispo fue el que cogió a Rodri y a Wilson, le dijo, pásenme estatutos, yo les ayudo. Y fue un milagro de Dios porque puso estatutos y luego se fue para otra Dios. Entonces, pero fue debido a la liturgia, ¿cierto? Entonces, muy importante. Pero Y eso será en San Lorenzo, yo creo. Pero no en todos, o sea, en este momento si usted coge varios misioneros, estamos fallando en eso. Porque si estaba en San Lorenzo. sí, entonces hay que reforzarlo en San Lorenzo y es bueno hablarlo siempre para que conservemos pues esa buena. Además porque nosotros sabemos que en los últimos tiempos lo que se va a perder es la devoción eucarística, la reverencia, la sacralidad se va a perder, entonces que trata de conservarlo al máximo, que no sea que aparezcan misioneros que no le importe tratar la Eucaristía como sea o estar en misa como sea, ¿cierto? Como es de duro uno cuando ve que alguien se para a comulgar y masticando chicle, uno, uy, Dios mío. Uno dice, Señora, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿La justicia o la misericordia? Obviamente, pues, la misericordia. Inclusive en el, Vení cuando el dijiste micrófono. Cuando dijiste el punto. Espere. Pasen el micrófono ahí, por favor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Freddy, cuando dijiste el punto de que ir en familia a Eucaristía los domingos, me parece muy bonito ahí que tocaste ese punto de no ir de cualquier manera. Por ejemplo, enseñarle a los hijos que el domingo es un día de fiesta. Yo, por ejemplo, nosotros tratamos de enseñarle que el domingo se va a Eucaristía como si fuéramos por una fiesta, con un postrecito, ponerse la ropa más linda, peinarse. Entonces Celeste es, ay, no es que hoy para ver a la reina, entonces me tengo que peinar no sé qué, y le exige a uno. O sea, como mostrarles lo lindo que es, o sea, que es algo tan grande que no se va de cualquier manera. Y es algo creativo que les va emocionando a ellos, porque listo, en semana están de tenis, de camiseta o de pijama, pues así porque llegan del colegio, pero que el domingo se van a poner la mejor pinta. Muestra importancia, ¿cierto? Muestra importancia. Y de hecho, hace muchos años era la pinta dominguera, sí, era por la misa, o sea. Era intocable. Y era intocable. Vaya usted, toque la. Otro día, Jesús. Entonces, sí, son formas también de ir educando. Pero el tema de vivir la liturgia, entonces es muy bueno que nosotros, pues obviamente requiere un esfuerzo de nosotros de ir andando el ritmo de la iglesia, ¿cierto? Porque a veces vamos a la misa, pero estamos enchufados un poquito los tiempos litúrgicos, pero un esfuerzo de nosotros para ir mostrando en familia, ir tocando esos temas. Es muy bonito porque entonces ahí en Cuaresma uno aprovecha a reforzar un poquito el tema de la mortificación en uno como matrimonio, porque a veces se van pasando y la mortificación se va pasando y después se le van calando algunos, tal vez no vicios, pero algunos gérmenes, como lo menciona Rollo Marín, algunos gérmenes espirituales, y uno dice, ¿pero en qué momento? Claro, es que en qué momento si usted puede que esté rezando muy bien, pero si no se está mortificando, puede estar muy descuidado, ¿cierto? El Señor inclusive dijo, velen y oren para no caer en tentación. Inclusive pone la oración después de la vigilancia, de velar. Y recuerden que la mortificación está dentro de la vigilancia, o sea, nos ayuda a mantenernos siempre listos, firmes, siempre estar alertas. Entonces, la vigilancia es muy importante. En Cuaresma uno refuerza eso y es muy bueno porque uno va renovando ese tema de
de la mortificación. También la alegría cristiana la renueva uno, por ejemplo, con la Pascua, con la Navidad, y qué bueno renovarla. Y ese domingo de Pascua en la familia debería ser una locura. O sea, debería ser, si ya venimos de la mortificación, debería ser una cena con todas las de la ley, con postrecitos y con todo. O sea, de manera que se note que hay Pascua. O sea, que no es simplemente como que hay tan chévere, allá hicimos la procesión del resucitado y ya llegamos a la casa y normal, no. O sea, que realmente eso en la familia va calando. Entonces eso va renovando, porque si vamos al ritmo de la iglesia, pues va renovando nuestra vida de fe. Pon el micrófono. Después de Dios, Nadie como María. es como en Estados Unidos que se vive el Día de Acción de Gracias, que para nosotros debería ser una acción de gracias, una Pascua. O sea, decorar hermosa la mesa y tener a Jesús resucitado ahí. O sea, si lo pudiéramos dibujar en una cartulina o lo que sea, plasmarlo, pero como mostrarle eso a nuestros hijos, de que Jesús vivió y poner la canción de que Jesús resucitó. Exacto, relacionarlo con Cristo, ¿cierto? Obviamente esa alegría pues va relacionada porque Cristo resucitó, pero o sea, hay muchos, tal vez muchos ejemplos que podemos ir colocando, pero mencioné algunos para seguir con el reglamento, pero por ejemplo en Cuaresma, cuando los niños son pequeños, aprovechar y hacer, por ejemplo, coronas de espinas, llenar la espina, ya sea con palillos o con algo, y cada que el niño hace algo bueno, le quita una espinita a Jesús. Entonces los niños son felices haciendo actos buenos, diciendo, le estoy aliviando a Jesús, por mencionar alguno, pero hay muchas formas de ayudar, ¿cierto? Y la Pascua, por ejemplo, el tema de lo que ha motivado mucho, digamos en el caso de nosotros, los huevitos de Pascua. Porque es el día donde nosotros invitamos no solamente a toda la familia, mis hermanos, los hermanos de mi esposa, todos. Hacemos una reunión familiar el día de Pascua y lo que hacemos es pintar huevos. Entonces los niños son, no, ese día pues obviamente ponen ropa a pintar, pero son felices y uno lo relaciona. Entonces dije, a ver, ¿qué es la Pascua? Ah, es que Jesús resucitó. Ah, bueno, entonces ¿qué es en Pascua? Pintar huevos, pero ya lo tienen relacionado con Jesús. Y es muy lindo porque ellos mismos evangelizan. Ya vemos por allá las familias que uno tiene medio flojos o que nada, los niños van diciendo, vea, estamos pintando porque Jesús resucitó. Entonces son cosas muy bonitas y así con todo, con toda la liturgia, pues después sacamos ejemplos que son muy buenos de esos planes de acción. Uno podría aquí enumerar 100 ejemplos hay muchísimos, ¿cierto? Espérate el micrófono. Pero nos puede escribir. Sí, todo eso. Cuando hablamos de la educación de los hijos, vamos a hablar de todo. No, soy un montón de ideas que... Vamos a las más que ¿Quién las como que nos Dios? podamos. Nadie como Dios. Eso iba a complementar un poquito lo que está diciendo Freddy Osa, porque nosotros hicimos un plan de acción 15 días antes de la Pascua para que no fuera muy largo, porque como los niños son pues más pequeñitos, entonces nos hicimos que todos los días hacíamos la lección, pero entonces los 3 grandecitos. Entonces un día la leía uno y así. Qué bonito. Y compartíamos todos y hablando pues como para prepararlos para la resurrección, pues la Pascua. Y el domingo hicimos eso, pintamos huevitos, el que más bonito lo pintara, eso le dimos un premio, les pusimos concurso de huevitos, eso es genial. Los pusimos en el oratorio, un tiempo estuvieron ahí, todos eran, ay, se me quedó el huevo de Pascua, no sé qué. Y fue muy bonito, y ellos aprenden muchísimo, o sea, ellos están animados. Todos los días a mí me toca la lección, por ejemplo, Juan José, que es el cuarto, él como no sabía, era mami, usted me tiene que ayudar, ¿me ayuda qué digo? No sé qué, era pendiente. Fue muy bonito, y eso ayuda muchísimo. Entonces miren que así se puede vivir los tiempos litúrgicos, y no solamente es como para los hijos, sino también para nosotros. Es una renovación para uno de esos tiempos que uno a veces se tranquiliza mucho y a veces está uno empezó semana, pues Cuaresma con la imposición de la ceniza y llegó resurrección y nunca se hizo un propósito, ¿cierto? Y uno nunca hizo nada. En cambio es muy bueno porque te obliga a sentarse de vivir esos tiempos litúrgicos. Bueno, ¿cómo los vamos a vivir? Sacar los espacios, yo creo que es de generar hábitos, o sea, es de generar hábitos y es un hábito de salvación. La oración es un hábito de salvación. ¿Y como Dios?
bien, voy a leerles de este libro, no sé si alguno lo tiene, Los hizo varón y mujer, Miguel Ángel Fuentes. Habla de la oración en familia, dice, para una familia es necesario no solo la oración personal, sino la oración familiar. ¿Por qué? Porque la oración familiar tiene características propias. Ante todo, es una oración hecha en común. Marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. Si el sacramento del matrimonio ha hecho de un hombre y una mujer una pequeña comunidad, también el mismo sacramento exige una oración en común. A ellos está dirigida la palabra de Jesucristo. Os digo la verdad, que si dos de vosotros os unieres en la tierra para pedir cualquier cosa, os lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19. O sea que cuando 2 esposos piden algo, Dios los escucha. Y si están los hijos, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, la importancia de la oración familiar. Además, el contenido de esa oración familiar es la misma vida de familia. Además, el contenido de esta oración familiar es la misma vida de familia. A ver qué entendemos por eso. A ver, póngame el micrófono, qué pena que lo frene así bien inspirados, pero... Que cada momento de convivencia es una oración. A eso tenemos que llegar, que la familia sea en cada palabra, en cada compartir una oración para Dios. Muy bien, Dios te pague. Exacto, como forzado, como que... Sino que sea un hábito. Que en la familia se viva la coherencia para poder dar como lo que siempre se vive, ¿no? Porque podemos imponer a los hijos que hagan algo que nosotros nunca vivimos. Entonces, es vivir la coherencia y orar también. Muy bien, aquí vean. Y después de Dios, Nadie como María. como lo que Rodri nos decía cuando hicimos el retiro, no sé cómo se llama el retiro, que él nos decía que cuando él veía a su papá desarmar un carro y después armarlo con él veía esa dulzura con la que el papá cogía las herramientas, que cogía, ¿cómo se llama? Alicate, yo no sé las herramientas de un carro cuáles son, bueno, que cogía todo para armar, que para moverle un freno, y él decía, yo me quedaba extasiado viendo la dulzura, la ternura, el amor con el que mi papá trataba de arreglar el carro, con el que mi papá armaba y me invitaba a mí y me enseñaba, me decía, mire, esto por aquí, esto por allá. Y él decía, eso es lo importante de tener la vida interior. Mi papá hacía de todo eso algo tan natural y tan tierno que a mí me conmovía ver a mi papá en eso. O sea, hacer de todo lo que hagamos en la casa una oración completa. Por ejemplo, nosotros con los hijos. A mí me pasa mucho que cuando estoy haciendo las tareas o explicándole algo a Mateo, no sé qué, a veces uno pierde la paciencia o ya no lo hace con tanto amor. Entonces es hacer que cuando mi hijo crezca diga, esa ternura, esa paciencia, ese amor con el que mi mamá me explicaba las sumas. Eso es oración, pues es como tratar de hacer eso, que la oración sea constante en todo momento. Muy bien. A ver, ¿quién más? Efraín, que cogió ahí el... El coge y pasa. A ver. Además, el contenido de esta oración familiar es la misma vida de familia. ¿Qué entendemos por eso? A ver, pongamos el micrófono. Es como vivir pues como los papás de Santa Teresita, que uno en el congreso con lo que nos mostraron, uno se cuestiona, o sea, porque uno dice, sí, las virtudes, sí, hay muchas, pero en realidad, ¿será que nosotros en la vida cotidiana, desde que nos levantamos, abrimos nuestros ojos, será que sí vivimos la virtud? O sea, y hasta al finalizar la noche, y no es solamente personal, sino todo con nuestros hijos, cuando se levantan, cuando se bañan, cuando comen, con el esposo, que es el primordial, a darle un desayuno, o sea, darlo con amor, o sea, es que va en todo lo más mínimo. Por eso Santa Teresita decía que del ordinario volver lo extraordinario,
y a veces se nos olvida mucho eso. Muy bien. ¿Quién como Dios? Hermano. La oración debe ser una expresión de lo que se vive. Muy bien, Lili. Nosotros estuvimos visitando una familia que tomó la decisión de irse a vivir a una finca en Marinilla. Y pues no son misioneros ni católicos, pero o sea, de verdad que uno aprende muchísimo de esas personas. Entonces estábamos allá y el papá hace panes y ya los niños también aprendieron y le ayudan. Pero lo más hermoso es que él cogió la guitarra y empezó a cantar, y tiene una niña por ahí de unos 5 años. Cuando esa niña vio cantando al papá, vea, esa niña se quedó extasiada. O sea, ella decía, yo digo, qué admiración tiene por el papá, porque ella lo ama, pero verlo cantar para ella, Ale se quedó como wow, y nos dejó enamorados, porque yo decía, Dios mío, ¿cuánto se habrá ganado este hombre y sus hijos? Que cualquier cosa que él hace, para ella era pues su superhéroe, y ella, Dios mío, con los ojos, con todo, ella, mejor dicho, nos dejó. Y yo digo, eso es lo que hace, o sea, es eso, como que cada momento que hay en familia es algo que ya es un estilo de vida. Entonces cualquier cosa que haga el papá, como lo admiran y como es su héroe, para ellos es lo máximo. Entonces, si este papá fuera un católico, si lo hiciera también como tocar la guitarra, para los hijos sería súper fácil seguirlo, porque ya tienen esa admiración por él, claro. Ya se lo han ganado. De hecho, miren, no solo los hijos, sino toda alma admira lo que ve de Cristo en otra alma. O sea, toda alma admira lo que ve de Cristo en otra alma. Aplica obviamente para la educación de los hijos, pero es en medio de la oración tratar con quien queremos imitar, ¿cierto? O sea, si queremos parecernos a Cristo, si queremos seguirlo, si queremos amarlo, si queremos que sea el primero, pues hay que tener relación con Él para ver cómo es. Y eso, pues obviamente en la educación de los hijos, en la vida matrimonial, es muy importante. Kate, por ahí está el micrófono. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, yo creo que es tan importante espiritualizar con los hijos todo momento. En mi caso, que es adulto, fue algo muy bonito que él nos preguntara a nosotros, que como pareja, como novios, cómo nos regalábamos las cosas de amor y amistad. Obviamente pues les dijimos que era otra época y en Dios pues había muy poco, pero nos pareció muy interesante que él quisiera averiguar cómo llegarle, ella es misionera, cómo llegarle a su novia de una manera sin perder la pureza, ¿cierto? Sin salirse de ese amor bonito que entre los jóvenes se quiere enseñar. Y como no quería repetirle, de pronto el regalo decía, mamá, ¿a ti qué te gusta? Y yo le decía, por ejemplo, a mí me encantan las flores, y dice que, ay, a ella también. A mí me encantan los chocolates, a ella no mucho. Entonces era como esa comparación y ayudarle. Fue muy bonito, pues es un ejemplo de pronto leve, pero mi esposo al final del día me decía, verlos a los dos empacar el regalo, verlos a los dos elegir, y el habernos consultado es porque de alguna manera quiere aprender a hacer las cosas bonitas. Bonitas como la comunidad nos enseña, bonita como ver los matrimonios dentro de la comunidad, querer hacer las cosas bien hechas. Si nosotros somos ejemplo adentro de nuestros hogares, afuera mucho más. Así es. Esa es la luz que el Señor nos pide y que hay que orar que así sea. Muy bien. Dale, Claudia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, me surge una pregunta un poco práctica. Pues no sé. San Bernardo decía pues que lo hermoso de la familia de él es que veía lo sobrenatural natural, ¿cierto? Para nosotros los misioneros, ¿cómo debe ser la naturaleza, por ejemplo, de hacer la lección, de hacer una lectura espiritual y estar con nuestros hijos al mismo tiempo? O
O sea, ¿cómo manejaríamos eso? Porque podría pasarnos que, no, estoy haciendo la lección, o sea, es el momento mío, llego de trabajar, la mamá a trabajar también, de hacer tareas, y entonces me voy a encerrar a hacer la lección y el niño de pronto la llama para algo, le pide algo, pero este es mi momento de oración. ¿Cómo se puede hacer eso para que ese momento sobrenatural se haga natural y al mismo tiempo estemos dándole amor a nuestros hijos? Una santa, les quedo viendo el nombre, una santa se le apareció Jesús y estaba hablando con él, o sea, así una aparición de Jesús, y la llamó el esposo y le dijo: Jesús, espérate, que mi esposo me necesita, y se fue. Y después volvió y encontró la Biblia con la que estaba empezando a orar, con letras de oro, y Jesús le dijo: eso es lo que me encanta de ti, que eres íntegra. Saca ahí y atender al hijo. Entonces sí, se los quedo viendo, voy a buscarlo. El tema es que en medio de los deberes de Estado está Cristo, es entenderlo, ¿cierto? O sea, nosotros, el problema de la falta de espiritualidad es que para lograr tener vida interior tienes que tener un lugar, tienes que tener un espacio, y a veces, y puede llegar a pasar, o sea, no digo que el que lo haga hasta así, y aclaro que no, pero puede ser a veces la oración tal vez un escabullirse, un escaparse, un zafarse, ¿cierto? Entonces es delicado, ¿cierto? Es delicado y hay que decirlo porque perfectamente alguien apelando a coger el hábito de la oración, un papá puede decir: no, es que yo llegué bien cansado de trabajar y no voy a hacer mi lección. Y es delicado, ¿cierto? El primer peldaño de una buena oración son los deberes de Estado. El primer peldaño de una buena oración son los deberes de Estado. Entonces, aquí es donde la vida interior empieza a tener forma. Tenemos la vida de la mamá de Santa Teresita, de Celia, que ella, los momentos más, digamos, donde recibió las gracias más grandes, como las luces más grandes de Dios, era haciendo los oficios de la casa. O sea, estaba barriendo y en un momento recibió una luz, o sea, una cosa tremenda, o sea, una luz, un conocimiento sobrenatural tan tremendo pero es que estaba barriendo, o sea, no estamos diciendo que está en el Santísimo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de que en la oración no saquemos los deberes de Estado, porque nosotros lastimosamente en la cabeza la tenemos fragmentada: oración, trabajo, hijos, esposa. No, es que así no funciona. Resulta que el lugar completo se llama oración, y dentro de esa oración tengo mi trabajo, hijos, esposa. Entonces, y cuando pasa eso es una mala concepción de la oración, ¿cierto? Entonces es delicado a ambos extremos, ¿cierto? O también es delicado del que dice: hombre, no, es que nunca me da para rezar, yo nunca puedo ir al Santísimo por el trabajo, entonces hay que cuidarse, ¿cierto? Bueno, primero allá, luego María Eugenia. Atrás. Se prendió esta hora, sí. A ver, Freddy, yo tengo como una duda o no sé. A ver. Pero cuando a mí me dicen vida interior, yo inmediatamente asimilo esto de esta manera. ¿Quién es la vida? Cristo. Y si yo digo vida interior es porque la vida que es Cristo está dentro de mí. Luego, no tiene que estar solamente cuando yo estoy haciendo oración. Es más, casi que podría atreverme a decir, es el momento en el que menos debe estar dentro de mí. Porque en el momento en el que más lo necesito yo y en el que más debo estar unido a Él es en mi trabajo, es en las circunstancias de la vida, ¿cierto? Y digo que eso es vida interior. Y hay que tener vida interior, cuando se habla de vida interior, es en los momentos difíciles, en los momentos de la prueba, en los momentos cotidianos, es donde debe verse esa vida interior, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que está bien, pero se puede malentender, ¿cierto? Porque precisamente, inclusive muchos han llegado a la herejía por el tema de la vida interior. A ver, tenemos una santa que es Sor Isabel de la Santísima Trinidad, que entendió perfectamente la vida interior, y ella es la que habla un término que llama la inhabitación de la Trinidad en nosotros, ¿cierto? O sea, y es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿cierto?
Pero ha habido muchas herejías en ese sentido en cuanto a que Dios está conmigo, de tal manera de que si no rezo el rosario no pasa nada porque está dentro de mí, si no hay Eucaristía, ¿cierto? Entonces, perfecto lo que tú dices, pero quiero aclarar para que no se vaya entonces que las prácticas, no, porque yo tengo a Dios en mí. Entonces, por eso se necesita estar muy, muy equilibrado, porque sí es cierto que las prácticas y los sacramentos me ayudan a mantener esa vida interior, o sea, la alimentan, la fortalecen y claro, por Dios, yo tengo conciencia que Dios está en mí, yo lo tengo todos los días conmigo en el trabajo, pero hoy todos los días Eucaristía, entonces estoy fortaleciendo esa vida interior, o sea, estoy fortaleciendo a Dios que está dentro de mí, entonces, perfecto. Se fortalece a Cristo dentro de uno. Claro, porque el mismo Cristo es el que entra, me alimenta y está dentro de mí. Claro, de hecho, inclusive, a Sor Isabel de la Trinidad se le aparece Jesús y Jesús le hace una pregunta, le dice: Isabel, dime, ¿quién ha sido capaz de amar con un amor tan perfecto, tan puro como el mío sobre esta tierra? Entonces, ¿ustedes qué responderían? No, pues que, o sea, la Virgen sí, pero... O sea, ¿y saben qué le respondió Isabel? Yo. A ver, se está igualando con Cristo. Entonces Jesús se queda como, y ella le dice: sí, Señor, yo, porque yo siempre amo con tu amor. Nada había de unión tan con Cristo que no era la que, no soy yo, es Cristo que vive. Ella ya sabía que no era ella, sabía la voluntad. Exacto, la oración hace eso. Pues imagine para decirle. A ver, María Eugenia, pase el micrófono. Bueno, que lo que tú decías ahorita de los deberes de Estado y la vida interior, pues que no podían desligarse uno del otro. En una de las revelaciones privadas de María Valtorta, una vez mi esposo nos compartía el momento en que el ángel se le aparece pues a la Virgen María y le dice que la prima está embarazadita y que la necesita ya. Y a mí me emocionó mucho esa respuesta como esposa, porque no sabía que la Virgen María había respondido de esa manera, y le dice: bueno, o sea, sé que ella me necesita, pero debo hablar con José a ver qué piensa. O sea, ya ella tenía ese mandato del cielo, pero aquí tenía a su esposo. Y nosotros ese día hicimos, pues, o sea, mirábamos todo eso. A mí me impresionó muchísimo, y como misionera me sirvió mucho, porque a veces sentía que había cosas que debían estar por encima, incluso pues de él como encargado. Pero ese día yo dije: no, o sea, si la Virgen María puede tener este equilibrio y ella decirle al ángel, o sea, sí, yo sé que ella me necesita y que Dios me lo está diciendo a través de ti, pero yo tengo un esposo y tengo que ser fiel a él, y la fidelidad no solamente pues otras cosas, sino también es fiel a los deberes de Estado. Y se va y le pregunta a José y le dice: mira, es que mi prima Isabel, es que la revelación es hermosa, ¿verdad? A uno se le agua el ojo cuando escucha esa parte, eso por un lado. Y lo que ustedes decían ahorita, pues hablando de los niños y todo, pues nosotros tenemos hijos grandes y ustedes saben pues que Víctor no está dentro de la comunidad, pero esa coherencia entre la oración, lo que tú decías ahorita, de que la oración era la vida de la familia, y sería muy duro escuchar un papá que lleva una oración y hace otra cosa. Pues yo digo, para mí, mi esposo, gracias a Dios, es coherente, porque yo no sería capaz de convivir con una persona como camaleónica, que sea allá de una forma y acá de otra, pues eso no tiene sentido. Pero más allá de eso, eso sí se ve reflejado en los hijos, porque nuestro hijo, pongamos Víctor, no está dentro de la comunidad, pero cuando él presentó el examen de admisión a la Pontificia Bolivariana, él fue con un Cristo pues que utilizaba en ese momento, muy grande. Entonces los muchachos que lo recibieron eran ateos, y le hicieron la entrevista y le hacen una pregunta: bueno, tú quieres estudiar diseño gráfico, pero con ese Cristo pues estás como, o sea, como que iba a limitar su capacidad creativa. Ajá. Si nosotros te decimos a ti que debes hacer una campaña para el aborto, ¿qué haces? O que debes hacer una campaña para un narcotraficante, la haces. Y la respuesta de él, a mí, yo me puse a llorar cuando el niño me contó. Él lo que le respondió, le dijo: no, mi papá ha estado muy mal y nunca ha tenido que hacer cosas malas, y nosotros no hemos tenido que aguantar hambre, entonces yo tampoco. Y yo no voy a hacer nada que vaya en contra de lo que yo sé que no está bien. Y te digo, no estoy hablando de un niño pues misionero, pues así, no, para nada, o sea, y tú lo sabes pues perfectamente. Entonces, eso sí se traslada a los hijos, y esa vida interior, eso que tú decís ahorita de la oración y la vida familiar, que estaba introducida pues ahí, o sea, porque no sería lógico nosotros orando, diciéndole al Señor: ayúdanos a ser coherentes, y él por otro lado haciendo otra cosa. ¿Tú te imaginas cuál hubiera sido la respuesta de mi hijo en la universidad? Así es, la coherencia. Pues miren, y ya por ahí terminando el tema de la oración,
no solamente el tema de la oración por nosotros o por los hijos, sino también porque estamos llamados como matrimonios misioneros de Lazos de Amor Mariano a tener fecundidad, o sea, una fecundidad apostólica, o sea, no solamente la fecundidad biológica o de sangre, sino también una fecundidad apostólica, y esa fecundidad apostólica tiene mucho que ver con la oración, ¿cierto? Entonces, por el mundo como está, no solamente debemos orar por nosotros, sino que es un pedido de la Virgen María, las almas, o sea, rezar por las almas. Y cuando un matrimonio se une a rezar por un alma, Dios lo escucha. Así es. Entonces, a ver, don Darío, que está ahí, que se... ¿Quién como Dios? Ay, como Dios. Mira, compartiendo un poquito ahí de la oración, y como decía Alexander ahora, que tener una vida interior, y verdad que pues no sé vivirla, pero me encanta. Y es que no solamente en las necesidades, porque yo digo que no nos podemos quedar con el regalo. Y el regalo, por ejemplo, tenerlo todo y no tener a Cristo es no tener nada, ¿cierto? No poseerlo a Él es poseerlo todo. Entonces, si tenemos a Cristo dentro de mí, no hay más necesidades. Incluso los regalos que son mi esposa, mis hijos, o sea, no es una dificultad. Que ellos falten no es una dificultad, y me atrevo a decirlo. Llegar yo a la casa, ay, me murió mi niña, Danilo, Caterine, mi esposa. Si tengo a Cristo dentro de mí, eso no es una dificultad, porque lo tengo a Él. O sea, porque ese es el regalo que Él me ha dado para que comparta, ¿cierto? Si lo aproveché, bien. Si no lo aproveché, Él permitió, pero Él no me está quitando nada, Él está permitiendo. Entonces, es como llevar esto más que a las necesidades, a las dificultades, es a compartir con Cristo en la alegría. Porque decía, me quedé yo ahí cuando decía que si lo poseemos, si lo recibimos en la Eucaristía, está entre nosotros. Y decía más, no tanto en este momento, pues sería por momentos, sino llevarlo al trabajo, llevarlo a las dificultades. Y yo diría, no solamente a las dificultades, a compartir con Él, incluso en la bulla, en una fiesta, alcanzar a tener una vida interior, a hacer silencio en lo cotidiano, donde es imposible hacer silencio. O sea, es como hacer Él, que es lo imposible, hacer lo posible para nosotros. Muy bien. A ver aquí. Para terminar, Fray, perdón. Hágale. Es que ahorita que hablaban pues hablamos de la vida interior, recuerdo, a mí me gusta mucho leer Él y yo, de Gabriela Bossi, que se llama, no sé si ella es santa, beata, no sé, pero me gusta mucho. Y cuando ella comenzó a tener como las locuciones interiores, Dios le pedía que tuviera una verdadera vida interior, y ella le decía, es que yo no sé cómo hacer eso. Y Jesús primero la comenzó a mandar que fuera al Santísimo 1 hora, le ponía tarea, vaya al Santísimo todos los jueves 1 hora. Y ella contaba que al principio ya era algo traumático, porque quedarse 1 hora quieta mirando, como que ella no podía, y fue forzando su cuerpo, su voluntad, a hacer esa vida interior mirando a Jesús, que ya después se le volvió algo cotidiano. Ya estaba, por ejemplo, en su casa o en su trabajo, de viaje, porque ella viajaba mucho, y hasta en el bus, hasta en el metro, no sé qué, ella tenía esa vida interior, era capaz de estar unida con Jesús y de tenerlo en su corazón. Es a lo que nosotros tenemos que llegar, pues supuestamente, no, de verdad, es tener como la voluntad tan unida a Dios que hasta en la cocina lavando trastes estemos orando, pero no porque estamos rezando Dios te salve Santa María, sino que es tanto el amor con el que estamos haciendo eso, como si fuera para Jesús, que nuestro corazón esté volcado en amor hacia Él. Pues yo lo entiendo como así, todavía no he llegado a eso, pero estamos en la lucha. Muy bien. Bien, entonces, el tema es de no solamente la importancia de la oración, sino como misioneros también. Y de esto, recuerden que partimos de que somos consagrados a la Virgen María, y la Virgen María nos pide cómo salvar almas. Y esa oración que nos pide la Santísima Virgen María es para la salvación de las almas. Entonces, esa fecundidad apostólica, esa fecundidad por las almas tiene mucho que ver con la oración. O sea, nosotros debemos ejercer una maternidad y paternidad espiritual en la iglesia. No solo dirigiendo consejería, sino con nuestra oración cotidiana, con la oración de todos los días. Y eso se vive con los deberes de Estado. O sea, de manera que, a ver, Dios, ¿por qué no puso una comunidad, por ejemplo, hablemos de Lazos de Amor Mariano, una comunidad de familias que vivieran en, qué sé yo, en una finca por allá aparte,
o encerrados en sí mismos, una ciudadela, o por qué nosotros, una comunidad de misioneros laicos que están cada uno en sus deberes de Estado trabajando así? Solo por una razón, porque la Virgen María necesita el esfuerzo que nosotros tenemos para vivir nuestra vocación, para salvar almas. O sea, la Virgen a cualquier consagrado, ustedes o a mí, nos pudiera extraer de los dolores de una enfermedad, o de una economía, o del trabajo, o del día a día, nos pudiera sacar y listo. Pero ¿por qué nos ha dejado en este mundo así, trabajando de esa manera, inclusive por momentos pareciera que sometidos a las cosas externas y de este mundo? Porque la Virgen María necesita que eso lo volvamos oración y que lo ofrezcamos. Entonces, con una concepción de esas, cuando uno como hombre tiene dificultades en la parte laboral o económica o lo que sea, uno, en vez de decir, de pensar, a ver, ¿qué hago aquí? Lo primero que uno debería hacer es: Santísima Madre, te lo ofrezco. Ya te lo ofrezco y hazlo salvación para las almas. Entonces ya la comunidad, esa familia, se convierte por decirlo así, en una fuente de méritos. ¿Cuántas almas se pueden salvar ahí? O sea, ¿cuántas almas podemos salvar nosotros si volvemos oración a nuestros deberes de Estado y lo ofrecemos a la Virgen María? Una mujer que le toca con sus hijos, o con los primos, o con familiares, o es atacadísima porque está en lazos, o sea, la vuelven ropa de trabajo porque está en lazos. Todo eso se necesita es la oración de ofrecimiento para tener fecundidad apostólica. Y eso es algo que normalmente en los matrimonios no se tiene, porque siempre es: oremos nosotros por nuestros hijos, oremos para que nos vaya bien, oremos, pero no se nos olvide, y del principio lo tenemos claro con este reglamento: adentro, pero tenemos una misión muy específica en la iglesia. Tenemos una misión muy específica, y no es simplemente que nos vean que andamos cogidos de la mano, sino ayudar a la iglesia justamente en las necesidades, y la necesidad de la oración es tremenda. O sea, la Virgen María, ¿qué dice cuando se aparece? ¿Por qué las almas se pierden? Porque no hay quien ore por ellos ni ofrezcan sacrificios. Entonces, una familia misionera debe ser una fuente de méritos para la Virgen María. O sea, debe ser una paternidad y maternidad espiritual en la iglesia. Entonces, ¿qué sería la fecundidad apostólica? En la fecundidad apostólica es que se hace visible la oración. Se den los frutos. ¿Sí me hago entender? Sí es cierto que Dios es el que toca, pero por ahí dice una frase que cuando Dios hace, el hombre suda. O sea, cuando Dios hace, el hombre tiene que esforzarse, o sea, tiene que trabajar. No es que Dios hace y el hombre se quedó quieto, no. Cuando Dios da un don, listo, le voy a dar la oportunidad de que tenga su empresa, lo pone a trabajar. O sea, uno sabe que está en las manos de Dios, pero también le toca a uno. Eso hace, uno sabe que, sí, le estoy dando la oportunidad de que tenga una misión. Lo pongo al frente de una misión. Usted sabe que es Dios el que dirige, pero a usted le toca también, vea, sube parejo. Cuando Dios hace, el hombre suda. No importa, hágale para que quede ahí. Después de Dios, Nadie como María. tu esposita, Juliana, una vez, ella, hace mucho tiempo, ella decía que el Santo Rosario, si uno lo hiciera cada Ave María, orando por tantas almas que se necesita, seríamos, mejor dicho, ya todos santos, por así decirlo, pues por la trata de personas, por la violación de los niños, o sea, son tantas las necesidades que de verdad que muchas veces se nos olvida, o sea, se nos pasa por alto, ¿cierto? Y también otra cosita de que Rodri decía, que en el programa Misionera Esposa y Madre, que muchas veces nosotras paramos mucho para maquillarnos, ¿cierto? O paramos para bañarnos. ¿Y por qué no podemos hacer un pare para saludar a Jesús 5 minutos? O sea, en el día, que estamos corre. Pero tú dices, sí, la vida cotidiana, todo en oración, ¿cierto? Pero Rodri ese día decía, también tenemos que hacer un pare para conectarnos con Él. Entonces, como tenerlo muy frecuente. Eso en estos espacios donde ya usted va a hacer el rosario, meditadito, ahí está su encuentro, y eso alimentando la vida interior. Santa Teresita tenía algo, bueno, no recuerdo Santa Teresita o Santa Teresa, que era las visitas. Entonces ella todos los días bajaba 33 veces a la cárcel de su corazón. Entonces, la imaginación de la mujer,
la imaginación de la mujer es genial porque ella se imaginaba que tenía a Jesús encarcelado en su corazón. Entonces ella cierra los ojitos, se tardaba por ahí 30 segundos, cierra los ojitos y se imaginaba bajando por unas escalas, ahí a una cárcel. Y ahí estaba Jesús en los barrotes y le decía, Jesús te amo, y volvía y subía. Y esa era la visita de Jesús. Y eso la mantenía. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Ella cerraba los ojitos 20, 30 segundos, se imaginaba que bajaba la carrera, le decía, se lo imaginaba a Jesús ahí, Jesús te amo, y ahí volvía y subía la carrera, abría los ojitos y ya. Cuando hablemos de los sentidos internos, vamos a ver que la imaginación es muy importante para la vida interior. O sea, porque la imaginación no es un obstáculo, bien manejada se convierte en un elemento, una herramienta de vida interior tremenda. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, para ir finalizando este punto, recuerden, nuestra oración, la iglesia necesita la oración, también como familias, como matrimonios. Necesitamos también tener esa fecundidad apostólica, no solo quedarnos entre nosotros, sino la salvación de las almas. Miren, todas las apariciones de la Virgen María ha dicho, las almas se pierden porque no hay quien ore por ellos ni se sacrifique. Y como matrimonios y consagrados a la Virgen María, juntos ofrecer por las almas la oración, los esfuerzos de cada día, para poder que, no, así sea que nosotros no toquemos las almas, pero que en cualquier parte del mundo con los méritos que nosotros tengamos, una persona, por un misionero que le predicó, por una misa que haya ido, por un santo rosario, sea tocado. ¿Quién como Dios? Bueno, vamos a rezar. Perdóneme, yo me emociono y lo acabo de cerrar. Ya te la uso. Venga acá, Maki, ya te la uso. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven divina voluntad. Ahí donde estás, vas a cerrar tus ojitos. Vas a tratar de quedarte quietecito. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que en estos momentos vengas sencillo como tú eres, pero con efectos de amor. Y muestres, Señor, en este día donde pensamos que la vida interior tal vez se puede trabajar mañana o pasado mañana, o qué bueno tenerla. Yo te pido, Señor, que nos muestres a cada uno el momento en que sin darnos cuenta tú actuaste en nosotros. Porque la vida interior, su palabra lo dice, no está afuera, está dentro de ti. Trabajar en la vida interior consiste en una sola cosa, y es dejar que Dios viva en nosotros, que Cristo tenga internamente potestad, que nos enseñe, que nos hable. Señor, yo te lo pido de corazón para que nos enamores de la oración, de las prácticas. Ven, Señor, muéstranos a cada uno, muéstranos, Santísima Madre. Hoy durante este día agitado en medio de tantas cosas, muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, para que podamos darte vida libre en nuestra vida interior. Nos entregamos completamente a través de la Santísima Virgen María, como ya lo hemos hecho. Solo renovamos nuestra consagración. Señor, y si de nosotros como matrimonios solo quiere nuestra oración para salvar almas, así será. Pero en medio de la oración, danos fuerza también, porque si tú nos pides evangelizar y apostolar, salir, solo en la oración encontraremos la fuerza. Ven, Señor, empuja desde adentro la felicidad.
Estamos enamorados de ti, Jesús, porque así lo ha hecho la Santísima Virgen María. Y todo lo hacemos a través de ella para ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.